Estaba diciendo, vamos ahora a resolver dos ejercicios. El primero corresponde a lo que tenéis en la pantalla. Nos dice que las líneas de campo en esta representación gráfica, ahí a la derecha, corresponden a un campo vectorial y nos dan 6 posibilidades, entre las cuales debemos elegir una, solo hay una correcta. Entonces tenemos un flujo aquí muy bonito, no tenemos el ordenador, sino sería chupado, sería ponerlo y ver cuál corresponde porque naturalmente ese dibujo lo he hecho con el ordenador, no, como os podéis imaginar. Pero no, ahora no podemos nada más que, tenemos la herramienta de qué significa una línea de campo, que es un campo vectorial. Entonces nosotros sabemos que en todos los puntos de una línea, si yo me fijo en un punto de una línea del campo vectorial, el vector correspondiente a ese campo en ese punto tiene que ser tangente a esa línea, a esa curva. Y ahí tengo un montón de curvas. Y el sentido, pues correspondiente a lo que nos está diciendo en cada una de las líneas. Entonces, lo más conveniente en este caso es fijarse, bueno, había gente que se fijaba en un punto. Fijarse, un punto a lo mejor no es suficiente, sino en unos cuantos puntos. Ahí ya veis que os puse los ejes, el eje X y el Y, precisamente como orientación. Fue una ayuda a decir, bueno, pues fijémonos, por ejemplo, en los puntos correspondientes al eje X y así podemos excluir, decir, bueno, ¿cómo se comporta en esos puntos? ¿Cómo se comporta en los puntos del eje Y? Si, digamos, no es suficiente, es decir, tengo que excluir más cosas. Vamos a ver, empecemos primero por los puntos correspondientes al eje X, que se encuentran sobre el eje X, eso significa que Y es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Los puntos correspondientes que están sobre el eje X son aquellos puntos que tienen la coordenada Y igual a 0. ¿Y qué es lo que estamos observando ahí, en todos esos puntos? ¿Cómo es el campo vectorial? ¿Que únicamente tiene la componente, qué coordenada tiene? ¿Que tiene componente horizontal? No. Únicamente tiene componente vertical y tanto a la izquierda como a la derecha del origen de coordenadas es hacia arriba, es positivo. Es decir, que en los puntos sobre el eje X, los vectores correspondientes a este campo vectorial únicamente tienen componente Y. ¿De acuerdo? Y además el sentido correspondiente. ¿Es eso que estoy diciendo lo que estáis observando aquí en estos puntos? ¿Lo veis? ¿Sí o no? De acuerdo. Muy bien, pues entonces empecemos a ver para aquellos Y igual a 0. Por ejemplo, este, fxy, para los puntos Y igual a 0. ¿Cómo es la coordenada del campo, la componente del campo, la vertical, que es la segunda posición? En este caso, 0, por lo tanto, nada de nada. Vamos a pasar, por ejemplo, a al C, al que tengo aquí debajo. Lo mismo, Y igual a 0, componente 0, liquidado. Vamos a ver en estos. Tendría aquí la componente para los puntos Y igual a 0. La componente Y del campo, F sub I, es X. Es decir, que ahí es distinto de 0. Es decir, que uno empezaría a decir, vale, esa sería una posibilidad quizás. ¿Sí o no? ¿Lo veis? El vector es apuntando, apuntando, pero X, claro, para los puntos a la derecha del origen de coordenadas, X es positivo, es decir, que efectivamente las líneas tienen que ser perpendiculares al eje X y hacia arriba, pero a la izquierda es hacia abajo, para este campo. X negativos significa que el campo es vertical, pero apuntando hacia abajo, cosa que no cumple esto, porque tanto a la izquierda como a la derecha la componente Y del campo es positiva, la componente X es 0. ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, me he liquidado este, ya. Vamos a ver menos Y cuadrado, X cuadrado, para los puntos Y igual a 0. Para Y igual a 0, la componente X es 0 y la componente Y, X cuadrado, positiva siempre, tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, que esta es una posibilidad, por lo menos en lo referente a los puntos que están sobre el eje X. Fijaos, Ahora, fijémonos, por ejemplo, en este que de aquí debajo. Tendríamos para los puntos Y igual a 0. Entonces tendríamos seno de Y 0, liquidado también. Me queda ¿de acuerdo? Y ahora tendría f de xy menos seno de x
coseno de y. Ahí tendría y igual a 0, coseno de 0, 1. Bueno, coseno de 0, 1, eso es positivo, siempre. O sea, estaría siempre apuntando, pero, claro, ahí tengo el menos seno de x. Es decir, que tendría una componente no nula a lo largo del eje x. Tendría una componente no nula horizontal del campo, cosa que ahí ya no se ve. Por lo tanto, ya simplemente fijándome con el eje horizontal. Si tuvieseis alguna duda respecto a este, cogéis el eje vertical y eso ya claramente veis que no es así. Por la misma razón que este no podía ser. Es decir, que la solución en nuestro caso es, sin haber escrito nada, simplemente de palabra, es menos y cuadrado, x cuadrado es el campo que cumple, por lo menos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De todas maneras, os invito, claro, a mirarlo, por supuesto, y ver, oye, pues a lo mejor hay otros puntos que eso, porque yo os he puesto solo ese eje. Y os he dicho, hay uno que es cierto, pero a lo mejor alguno desconfía, buscad algún punto que ese no lo pueda cumplir y ya veréis cómo no es así. Este ejercicio, a ver dónde lo teníamos por aquí, es muy parecido al... No sé por qué estos días va muy lento lo de Moodle. ¿Lo habéis notado vosotros también? Va lento desde... No sé qué están haciendo. Bueno, esta es uno parecido, pero realmente aquí al final tenéis este, no digamos, o sea, que me basé en ese a la hora de poner este un poco diferente y ya podréis buscar la solución en ese. Puse en vez de lo del no sé, se me parecía, puse 2 más, que no fuese no sé. ¿De acuerdo? Muy bien.